Muy buenos días. Son en este momento las 9 en punto de la mañana de este martes 17 de diciembre del año 2024. Y en este momento usted está escuchando, sintonizando en conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en el celular. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Aquí recibo el saludo del amigo Guillermo Useche desde Puerto Ordaz. Jorge Anaya en Viña del Mar, Chile. El amigo Juan Acuña está hoy con su camión por Baltimore, allá en Maryland, con mucho frío. Douglas Isturiz, desde El Salvador, nos felicita todavía por el parrandón rondón. Dice, me hicieron sentir en Venezuela desde la distancia. Mimón y Ani Amran en Bogotá. Abelino Freitas en Portugal. Nos dice Abelino, allí en Lisboa, que hay un tanquero de PDVSA detenido desde hace 5 años. Henry Moreno nos saluda desde Atlanta. Dan Bento en Winter Garden. Saeda Bon en Kissimmee. Xavier Míguez nos manda un afectuoso saludo desde Barcelona, en España. José de Villa en Maracaibo, con su abrazo estrangulante. Carlos Cuevas en Pensilvania. María Alejandra Alfonso en Gainesville. Doña María Alicia Cifontes. Uno se preocupa cuando ella no se aparece, no se reporta, pero ya está por aquí. Qué bien, muchas gracias. Guillermo Lozada en Johns Creek. Elías Acevedo en Ciudad Bolívar. Manuel Levantis en Houston. María Mercedes Velázquez en Lakeland. Rosemary Martínez en South Miami. Victoria Ambrosino en The Woodlands. Ana Pérez nos saluda desde Leeds, en Alabama. Orlando Vera está por la I-4. Chere Ramos Graterol, hola Chere. Edgar Bravo en Madrid. Javier Martínez en Atlanta. Carlos José Morales en el Callao, Perú. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami, con Laura Rodríguez en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días y feliz martes para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Buen día. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarle es César Miguel Rondón. Hoy, 17 de diciembre, es el día de San Juan de Mata, Santa Vega, San Judicael, Santa Vivina y San Esturnio. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos que hoy continúa la luna menguante en Cáncer, y menguando estará hasta las 6:39 de la tarde, cuando entonces entrará en Leo. Pero vamos a hablar de la de Cáncer. Es la luna de los sentimientos, la luna en la cual usted va a estar hipersensible, puede ser herido sentimentalmente con facilidad. Es la luna de los enamorados, evidentemente. Es también la luna de los placeres gastronómicos. Es una buena luna para reunirse en familia. Es una excelente luna para mudarse de casa o de apartamento. Y es una luna propicia para todo lo que tiene que ver con los niños. Luna menguante en Cáncer a partir de las 6:39, menguante en Leo, Sol en Sagitario, para este martes 17 de diciembre del año 2024. Hoy es el Día Internacional de la No Violencia contra los Trabajadores Sexuales. Dice aquí, desde el año 2003, el 17 de diciembre, se celebra el Día Internacional para poner fin a la violencia contra las trabajadoras sexuales, una efeméride que nació por los crímenes violentos que ocurrieron en la ciudad de Seattle entre los años 80 y 90 y que fueron perpetrados por el llamado asesino de Green River. Se ha tomado el 17 de diciembre como un día de homenaje para las víctimas,
Pero con el tiempo ha cambiado su razón de ser, con el propósito de darle voz a todas las trabajadoras sexuales que sufren todo tipo de maltratos y abusos ejerciendo su trabajo. Es el día del jersey navideño feo. ¿Qué es esto? Este día se conoce como Día del Jersey Feo de Navidad o Ugly Christmas Sweater. Y es sencillamente eso, lucir el suéter con motivos navideños más horrendo que puede existir sobre la faz de la tierra. Mientras más feo, mejor. No te digo yo qué inventan. Bueno, en fin. Menos mal que aquí en Miami no está haciendo tanto frío. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Buenos Aires con el politólogo venezolano Walter Molina Galdi. Colombia ha hecho público su ofrecimiento al gobierno venezolano para hacerse cargo, resguardar a las 6 personas que solicitan asilo que están refugiadas en la Embajada Argentina. Luego, en Baltimore, vamos a conversar con el analista político Eduardo Soto. Con él vamos a analizar la primera rueda de prensa de Donald Trump ya en su condición de presidente electo. Después conversaremos con Alfredo Romero, director presidente de la ONG venezolana Foro Penal. Ha muerto otro preso político en la custodia del Estado. Se trata de Oswald González, de 43 años. Ya van 3. 3 entre los detenidos a partir del 28 de julio. Después, en Guardamar del Segura, Alicante, España, vamos a conversar con el escritor venezolano Francisco Zuniaga, quien recién ha presentado una magnífica novela, El Pacificador, sobre la gesta en Tierra Firme, Venezuela y Nueva Granada de Pablo Morillo, pero ha escrito recién un artículo muy interesante sobre el acontecer político en Venezuela. ¿Y ahora qué hacemos? Ese es el título del artículo en cuestión. Después vamos a conversar en Madrid con Cayetana Álvarez de Toledo, la brillante diputada española del Partido Popular. El gobierno de España se niega a reconocer a Edmundo González. ¿Por qué? Y en Caracas vamos a conversar con Anabela Guzmán, emprendedora quien lleva adelante el emprendimiento Rodando en Familia por Venezuela, una iniciativa turística por demás interesante, ya la conocerán. El foro de hoy, cómo combatir la discriminación contra los migrantes. Esto lo vamos a analizar, a abordar con Tomás Páez Bravo, sociólogo. Él es el coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana y sabe muy bien, conoce a fondo la discriminación que han sufrido los migrantes venezolanos. Y ya desde el punto de vista psicológico, vamos a contar con Celibet Guarín. Ella es la directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello. Ella está en Caracas y el doctor Páez Bravo en Madrid. Ese es el programa que hemos preparado para el día de hoy. 17 de diciembre de 1819, 17 de diciembre del año 2024. Y el 17 de diciembre de 1819, Simón Bolívar decretó la creación de la Gran Colombia. Y el 17 de diciembre de 1830, en la Quinta San Pedro Alejandrino, en la ciudad de Santa Marta, a la edad de 47 años, falleció Simón Bolívar. Colombianos, mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Esa fue su última proclama. El 17 de diciembre de 1917 en Estados Unidos se promulga la Ley Seca. El 17 de diciembre de 1935 murió Juan Vicente Gómez. Dicen que se arregló la fecha para que hubiese muerto a efectos del público el mismo día de Bolívar. Él había nacido un 24 de julio. Tenía 78 años al morir y pasó de esos 78 27 en el poder. El 17 de diciembre de 1936 nació en la provincia de Buenos Aires, Argentina, Jorge Mario Bergoglio, es decir, el Papa Francisco, que hoy está cumpliendo 88 años. El 17 de diciembre de 1939, en Tucupita, hoy estado del Tamacuro, nació
el escritor venezolano José Balsa. Balsa cumple hoy 85 años. Y hoy también cumple años Homero Simpson con su familia. El 17 de diciembre de 1989 se estrenó la maravillosa serie Los Simpson. El 17 de diciembre del 2010 comenzaron las manifestaciones de lo que después se conocería como la Primavera Árabe. El 17 de diciembre del 2011 murió Kim Jong-il, el hijo de Kim Il-sung y el padre de Kim Jong-un, el actual dictador norcoreano, quien está en el poder desde el año 2011. Las tres generaciones pues de férrea dictadura norcoreana. El 17 de diciembre de 1865 se estrenó la última sinfonía de Franz Schubert, la número 8, la Inacabada. Falleció a los 31 años y con todo y eso compuso 8 sinfonías y una buena cantidad de obras. El 17 de diciembre de 1894 nació el maestro Arthur Fiedler, famoso por haber dirigido durante toda su vida The Boston Pops, una orquesta grande, fastuosa, que se dedicó a popularizar la música académica y la música más sofisticada. De hecho, le criticaron por eso, por hacer popular la música más digna posible. En fin, falleció en el 79 a los 85 años. Y el 17 de diciembre de 1910 nació Cy Oliver. Cy Oliver, uno de los grandes compositores y arreglistas de jazz, mantuvo una de las primeras grandes orquestas. El editorial con César Miguel Rondón. Hoy, martes 17 de diciembre, la legislatura de la Unión Europea en la ciudad de Estrasburgo celebró la valentía y la firme resistencia de los líderes de la oposición venezolana, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, al otorgarles el máximo galardón de derechos humanos de la Unión Europea, el premio Sájarov. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, dijo que era en reconocimiento a sus incansables esfuerzos por restaurar la libertad y la democracia en Venezuela y garantizar una transición de poder justa, libre y pacífica, arriesgando todo por los valores que millones de venezolanos y este Parlamento aprecian tanto. Cita textual. Escuchemos un extracto de las palabras de Edmundo González Urrutia, quien reconoció el importante liderazgo de María Corina Machado y admitió la enorme responsabilidad que él, como presidente electo, debe asumir. Permítame, no obstante, aceptarlo con humildad en nombre del pueblo de Venezuela. Ese pueblo es quien verdaderamente encarna el espíritu de este premio en reconocimiento a la valiente lucha que libra por restaurar la libertad y la democracia en Venezuela. Pese a la claridad del mandato soberano y popular que los venezolanos emitimos en las elecciones del 28 de julio pasado, quienes todavía ocupan las más altas posiciones del Estado han resuelto ignorarlo abiertamente. Eso no nos ha tomado por sorpresa. Los venezolanos sabemos bien a qué nos enfrentamos. Estamos ante un régimen que menoscaba gravemente los derechos humanos, las instituciones democráticas y el régimen de libertades. Se trata, en definitiva, de un Estado autocrático que pretende que obremos contra lo que dicta nuestra conciencia. Quienes pretenden secuestrar lo que les pertenece a todos los venezolanos saben que más temprano que tarde nuestro país retomará el rumbo y dirección que ya marcó nuestro pueblo. El embajador González Urrutia, el presidente electo, habló en español, en inglés y en francés, y más adelante en su discurso de aceptación ofreció una mano tendida a todos los venezolanos en la búsqueda de alcanzar la concordia entre todos los sectores del país. Compromiso personal
desde que asumí la candidatura presidencial de las Fuerzas Democráticas ha sido siempre el de tender la mano a todos los factores dispuestos a acercar posturas para avanzar por este camino de concordia y unidad nacional. La entrega de este galardón a María Corina y a mí el día de hoy no solo refuerza ese compromiso, también simboliza la unidad entre los demócratas del mundo, que hoy más que nunca nos necesitamos mutuamente. Venezuela cuenta con ustedes porque la lucha por la libertad y la democracia en nuestro país también es la lucha por estos valores en todo el planeta. ¡Que viva Venezuela libre! Vino la inmensa ovación para González Urrutia, y entonces la señora Metsola, la presidenta del Parlamento Europeo, dio paso a las palabras de María Corina Machado, conectada telemáticamente, quien recordó cómo fue destruido nuestro país durante 25 años, desde las instituciones y poderes más importantes que resguardan la democracia, pasando por el enfrentamiento entre ricos y pobres, entre blancos y negros, que fue insuflado por este régimen oprobioso para debilitar a la sociedad, acciones que han generado la peor crisis de migrantes del planeta. Así la escucharon los miembros del Parlamento Europeo. Pero esa Venezuela postrada reaccionó contra todo pronóstico. Esa sociedad dividida decidió reencontrarnos, levantarse desde sus cenizas. Al confrontar el dolor con nobleza y dignidad y en estricto apego a la verdad que disuelve la mentira, ha surgido un genuino movimiento de redención para unir y liberar a un pueblo. Ese anhelo vital de volver a tener a los hijos en la casa, de conocer a los nietos en persona, de abrazar al hermano, de reunificar a la familia en la tierra amada, se transformó en un poderoso movimiento social y cultural. Por eso lo que logramos el pasado 28 de julio va mucho más allá de un evento electoral. Verlo simplemente como unas elecciones sería desconocer la magnitud de las fuerzas que se han desatado en nuestro país y que hoy son indetenibles. Lo que vive Venezuela es un genuino cambio cultural, una identificación profunda, racional y espiritual con las raíces más hondas de nuestras creencias comunes. La dignidad humana como valor sagrado, la igualdad ante la ley, el respeto a la propiedad como requisito para la autonomía individual, el trabajo productivo y gratificante y, por supuesto, la libertad. Hemos asumido, en definitiva, la libertad. María Corina culminó haciendo un reconocimiento a cada venezolano preso, exiliado, detenido, que lucha por la democracia y la libertad, y advirtió, voy a citarle: Venezuela cambió, nunca más seremos los mismos. Por la naturaleza de este movimiento épico, sabemos que vamos a triunfar. Nuestra historia es un testimonio universal del triunfo de la conciencia, la organización, la inteligencia y sobre todo el amor. El triunfo de Venezuela será el triunfo de la humanidad, de cada individuo libre, de las sociedades que deciden labrar conjuntamente un futuro en libertad. Ustedes nos demuestran hoy que no estamos solos y que nunca jamás la lucha por la libertad será en vano. Este es el momento de actuar con firmeza. A los parlamentos y a los gobiernos los necesitamos en esta hora decisiva. Venezuela será libre. Así finalizó María Corina Machado sus palabras. Este reconocimiento para María Corina Machado y Edmundo González Urrutia es un momento, es un paso histórico, definitivo, fundamental en la lucha por la democracia en Venezuela. 9:20, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM.
Y a las 9:24 vamos con las noticias más importantes de este martes 17 de diciembre. El juez Juan Merchan de Manhattan rechazó la solicitud del presidente electo Donald Trump para que su declaración de culpabilidad por acusaciones de que pagó para desechar noticias desfavorables sea desestimada luego del reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la inmunidad presidencial. Sin embargo, el futuro de este caso sigue siendo incierto. Merchan elimina una posible salida del caso antes de que Trump vuelva a ser presidente el mes entrante, pero sus abogados han presentado otros argumentos para que la condena sea desestimada. Los fiscales han dicho que debería haber alguna consideración por el hecho de que va a volver a ser presidente, pero insisten en que la declaración de culpabilidad debe mantenerse. Un jurado declaró a Trump culpable en mayo con 34 cargos de falsificación de registros empresariales relacionados con un pago de $130,000 para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels en el año 2016. Trump niega haber cometido algún delito. Una estudiante mató a tiros a un docente y a otro alumno ayer en una escuela cristiana privada en Wisconsin, en la última semana antes del receso por Navidad. La agresora también murió, según informó la policía. La agresora hirió igual a otras personas en la escuela cristiana Abundant Life, incluidos 2 estudiantes que fueron hospitalizados en condición crítica, según el jefe de policía de Madison, Sean Barnes. La agresora era una estudiante de 17 años, según informó un funcionario policial. La persona habló bajo condición de anonimato al no estar autorizada para discutir una investigación que está en curso. El ex informante del FBI, Alexander Smirnov, se declaró culpable de mentirle al FBI sobre acusaciones penales falsas contra el presidente Biden y su hijo Hunter en un tribunal federal. Alexander Smirnov fue acusado en febrero por el fiscal especial David Weiss, quien fue designado para dirigir las investigaciones, ahora extintas, sobre Hunter Biden. El presidente indultó a su hijo a principios de este mes. Smirnov, un informante confidencial de larga data, le dijo a su manejador del FBI en el 2020 que los 2 Biden aceptaron cada uno $5 millones de la empresa energética ucraniana Burisma varios años antes. Las afirmaciones eran falsas, como sabía el acusado según los documentos de acusación presentados en su contra. En Venezuela, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, ha confirmado la detención del suboficial de la Gendarmería Nacional Argentina, Nahuel Agustín Gallo, que viajó a territorio venezolano desde Colombia para una visita de carácter personal. Cito a Cabello: «Les dolió porque venía a cumplir una misión. Le hemos dado un golpe duro gracias a los organismos de seguridad del Estado». Así dijo Cabello, agregando que la fascista ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, ha amenazado a Caracas. Cabello ha afirmado que, como Buenos Aires no tiene relaciones con Caracas, se dificulta un poco la cuestión. ¿A qué venía a Venezuela? Cita textual para Cabello en rueda de prensa. Morela Brillenburg, la madre del reportero Paul León, hizo un llamado a las autoridades venezolanas para que liberaran de inmediato a su hijo, que fue detenido el pasado 30 de julio en la ciudad de Valera, estado Trujillo. El joven venezolano cubría una protesta en el contexto de las manifestaciones postelectorales. Le cito: «Me encuentro en una situación de mucha angustia y mucha preocupación, porque aquí, al igual que yo, hay muchas familias intentando obtener noticias de nuestros familiares, porque hemos sabido que desde hace unos días para acá se han venido enfermando y han estado en situaciones delicadas de salud». Cita textual para la señora Morela Brillenburg, quien habló desde los alrededores del penal de Tocuyito, donde está recluido su hijo. El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció la muerte del tercer preso político de las protestas postelectorales en Venezuela, que se encontraba bajo custodia del Estado en la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo. Los familiares confirmaron a la ONG de la muerte de Oswald Alexander González Pérez, de 43 años,
a quien apresaron durante la represión gubernamental del pasado 1 de agosto en el estado Lara. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Carlos Quintero, informó sobre la adjudicación del cargo de jueces de paz comunal a 28.486 electos en las votaciones del domingo 15 de diciembre con sus respectivos suplentes. Le cito: se hablaba de 30.000 jueces de paz comunal, pero por la dinámica electoral había circuitos que tenían entre 1 y 3 candidatos. Entonces se elegía un principal y un suplente. Circuitos que tenían hasta 5 candidatos eligieron 2 principales y 2 suplentes, y otros circuitos, la mayoría, con 6 o más de 6, eligieron 3 principales y 3 suplentes. Finalmente vamos a estar adjudicando 28.486 cargos. Cita textual para Carlos Quintero. El gobierno de Alemania se derrumbó ayer después de que el canciller Olaf Scholz perdiera un voto de confianza. Un gobierno interino está ahora al mando de la mayor economía de Europa, con elecciones anticipadas previstas para el 23 de febrero. Scholz convocó la inusual votación el mes pasado, después de despedir a su ministro de Finanzas por diferencias en la política fiscal y de deuda, lo que desencadenó el colapso de su coalición. Algunos analistas sugieren que la votación se desarrolló como estaba previsto, impulsando elecciones anticipadas que Scholz espera le den a su partido socialdemócrata de centro-izquierda una mayoría absoluta. Sin embargo, las encuestas recientes sugieren que la Unión Demócrata Cristiana de centro-derecha está en camino de volver al poder, con el Partido Conservador Populista Alternativa para Alemania en segundo lugar en las encuestas. Centenares o miles de muertos en Mayotte. Creo que habrán muerto varios centenares, posiblemente cerca de 1.000 o varios miles. Eso dijo ayer el máximo representante de Francia en la isla al norte de Mozambique, en el Índico, Mayotte. La isla, departamento de ultramar francés desde 2011, tiene un censo de 320.000 habitantes, pero más de 100.000 son clandestinos, sin documentos ni residencia identificables, lo que hace muy difícil un recuento exhaustivo de víctimas. 4 días después de que el ciclón Chido, con vientos de 230 kilómetros por hora, azotara el archipiélago, los supervivientes describen en Le Monde el desastre en términos apocalípticos. El presidente Emmanuel Macron ha decretado un día de duelo en toda Francia, y el ministro francés saliente del Interior, Bruno Reitelot, reconoce que se tardará días en saber el número de muertos. 3 de cada 4 habitantes de Mayotte viven en la pobreza, en chozas con tejados de hojalata. En Rusia, el jefe de las tropas de defensa radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia, el teniente general Igor Kirillov, ha fallecido hoy por la mañana por la detonación de una bomba colocada en un patinete eléctrico que estaba aparcado en la entrada de un edificio residencial en Moscú. El ejército de Israel ha matado a un palestino en una operación militar en el campamento de refugiados de Ascar, ubicado en el este de la ciudad de Cisjordania de Nablus, en medio del incremento de sus incursiones en Cisjordania desde los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por Hamas. El Tribunal Constitucional de Corea del Sur eligió ayer al juez que presidirá la revisión del impeachment o destitución del presidente Yoon Suk-yeol, aprobada el sábado por la Asamblea Nacional. El elegido es un juez conservador nombrado en diciembre del año pasado por Yoon. Con 3 de sus 9 puestos vacantes, se espera que se cubran muy pronto, y el Tribunal Constitucional tiene 180 días para confirmar o rechazar el impeachment, pero se espera que decida antes del 18 de abril. La decisión requiere el apoyo de al menos 6 de los 9 jueces. La primera vista preliminar se ha fijado para el próximo 27 de diciembre. Y hasta aquí, pues, las noticias del día de hoy. Vamos ahora con nuestra primera entrevista. Vamos a la ciudad de Buenos Aires, donde está el politólogo venezolano Walter Molina Galdi. Walter, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos.
Walter, Colombia ha ofrecido custodiar la embajada de Argentina en Caracas y proteger a los asilados. Una vez que han roto relaciones con Argentina, se hizo cargo el Brasil, también un gobierno de izquierda cercano a Maduro, pero al parecer no se ha lavado las manos y se ha quedado al margen. ¿Por qué este ofrecimiento ahora de Colombia? ¿Qué puede terminar ocurriendo allí? Bueno, fíjate, acá varias cosas. Ese comunicado que fue bastante extenso, no solo se ofrecen ellos o reiteran que se ofrecen a custodiar, porque ahí mismo dicen que ya lo habían hecho antes, justo cuando lo tomó Brasil, la custodia del edificio diplomático argentino. Pero también dejan claras dos cosas ahí. Uno, que se están violando los derechos humanos y dos, que se están violando los pactos internacionales. No es menor esto porque es una denuncia que hace Colombia, que como bien dices, es un gobierno o era un gobierno afín al régimen chavista. Esto por un lado, y por el otro lado pone hace un acento sobre el peligro que tienen estos 6 ciudadanos venezolanos que están asilados ahí. Si ellos alzan la voz por esto, significa que tienen realmente temor de que ocurra una tragedia ahí. ¿Y tragedia a qué me refiero? Uno, que alguno de ellos se descompense o algo por el estilo. Tú sabes perfectamente cómo están viviendo ellos ahí. O dos, que terminen de ingresar al edificio y los secuestren, como están secuestrados casi 2.000 venezolanos. Así que esto lo que significa básicamente es una suerte de presión de gobiernos, reitero, otrora afines al chavismo, que son quienes al final pueden llegarles de alguna manera a hablar con ellos, puesto que estamos frente a un régimen evidentemente criminal que no quiere tener interlocución con prácticamente nadie que no se arrodille ante ellos. Quiere decir, ¿entra Colombia a proteger la embajada y sale Brasil o se mantiene Brasil también? Bueno, el comunicado lo que dice ahí básicamente es la protección de ambos. No dice en algún momento Sí. que ellos van a sustituir ya el hecho de que Brasil esté ahí, de que la bandera de Brasil esté en el edificio argentino. Creo que más bien esto lo que hace en dado caso es reforzar un posible intento de allanamiento de la embajada e incluso tal vez aligerar lo que está ocurriendo, que como sabes hay cortes de luz eléctrica, cortes de agua, allanaron los apartamentos y las casas alrededor de la embajada precisamente para evitar que les puedan lanzar comida, que les puedan lanzar agua. Bueno, creo que esto es básicamente lo que están intentando en este sentido. Dejando claro, reitero, la brutalidad del régimen chavista, que no solo viola derechos humanos a los venezolanos, sino que está violando todos los pactos internacionales posibles, y esto abre la puerta o podría abrir la puerta a una situación realmente compleja. Y yo creo que los principales afectados de esto serían precisamente Brasil y Colombia, que están ahí al lado. No es menor el hecho de que en el comunicado también hablen de la gran migración que ha llegado, de la migración venezolana que ha llegado a Colombia, porque si bien el lenguaje políticamente soez de Gustavo Petro a veces trata de echarle culpas a las sanciones sobre la emergencia humanitaria compleja, este mismo comunicado deja claro cuál es el origen de todo ello, y es la barbarie chavista. A ver, ¿cuál es la situación de ellos? No tienen alimentos, no tienen agua, no tienen electricidad. Es decir, están viviendo de las provisiones que les quedan. ¿Es eso? Sí, correcto. Ellos desde hace un mes, que prácticamente ya es un mes, hay un asedio constante de la embajada. Le cortaron la luz eléctrica en un principio, se la pusieron de nuevo y hace 2 semanas aproximadamente se las volvieron a cortar. Le cortaron el suministro de agua por tubería. Sé que de alguna manera, bueno, tenían obviamente provisiones ahí para durar un buen tiempo, pero las provisiones se van acabando. Claro. Y hay un temor importante además de parte de estos 6 ciudadanos venezolanos inocentes, parte del equipo de María Corina Machado, bueno, ellos están sobreviviendo con una planta eléctrica. Pero bueno, las plantas eléctricas, obviamente que quienes saben de esto lo podrán confirmar, su función no es durar permanentemente encendidas, ¿no? Es para un momento específico. Entonces, si esta planta llega a fallar, se llega a quemar o algo por el estilo, bueno, ¿cómo se van a poder comunicar? ¿Cómo van a poder conectar la nevera para mantener algunos alimentos
en Walter, buen estado, es una situación complicada. en este contexto tan adverso, tan complejo, ¿cómo entra el caso del gendarme argentino detenido que entró a Venezuela por la frontera? Fíjate, esto forma parte de un patrón que el chavismo desde hace mucho tiempo está haciendo, que es secuestrar extranjeros para después usarlos como ficha de cambio. El ejemplo, ha habido muchos ejemplos, pero el ejemplo, por, por importancia de lo ocurrido, bueno, fueron los 6 trabajadores estadounidenses de Sidlo, que literalmente, así como ocurre con los terroristas y con los mafiosos, fue intercambiado por Alex Saab el año pasado. El gendarme argentino ya en este momento tiene casi 10 días de desaparición forzada, porque además su familia no sabe exactamente dónde está. Él fue detenido en Táchira, no fue detenido por ser gendarme ni nada por el estilo, por ser oficial argentino. A él lo detienen y le revisan el teléfono, como ocurre, que es una violación de derechos humanos, como ocurre con varios, como ha ocurrido con varios venezolanos. Tenía una conversación con su esposa que es venezolana, obviamente ella hablando de la dictadura tal y cual todos los venezolanos creemos, y bueno, por esto lo detienen. Como decía, esto forma parte de una práctica del régimen chavista, digamos, en general, para mostrar fuerza y en particular con los gobiernos de los países donde vienen estos ciudadanos que son detenidos para extorsionar y para usar como ficha de cambio. Lo que sucede con Argentina es que ya ha sido reiterado el ataque directamente al país, ¿no? O Ujú. sea, lo que está ocurriendo con la embajada, ahora secuestran a un ciudadano argentino. Es una situación compleja que además ha hecho que se eleve el tono de parte del gobierno argentino. Hace minutos, apenas la ministra Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, bueno, dio unas palabras bastante fuertes que creo que debe ser el tono contra un régimen como el chavista. ¿Qué dijo? Porque Cabello fue muy Bueno, fuerte con ella, ¿no? es correcto, sí, sí, bueno, ha sido muy fuerte en general. De hecho, ellos supuestamente, Tarek William Saab, hace unas semanas, recordará, emitió unas órdenes de captura supuestamente contra varios miembros del gobierno argentino. Patricia Bullrich fue una de ellas. Nada, dijo que debe haber consecuencias, que esto tiene que trascender en la justicia, y bueno, fue muy fuerte como suele ser ella, ¿no? Sí, una Ujú. de las personas con más fuerza narrativa de Argentina es precisamente la ministra Bullrich, que además es jefa directa, bueno, del gendarme argentino, y coincido, bueno, con esto que decía ella, como te decía hace minutos. Es momento ya de que la comunidad internacional, bueno, tome medidas serias contra el régimen de Nicolás Maduro, porque no significa, no es un problema solamente de los venezolanos, como muchos a veces decían. Esto es un problema ya regional. Si no se habían dado cuenta con el éxodo masivo, con los crímenes de lesa humanidad, con los terroristas y narcos que hacen vida en el país, pues ahora se tienen que estar dando cuenta con el hecho de que secuestran extranjeros para extorsionar y Ya. para usar como fichas de cambio. Walter, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchas gracias, César Miguel. Un abrazo. Walter Molina Galdis, politólogo venezolano, nos habló desde Buenos Aires. Son las 9:43 de la mañana. Una pequeña pausa y al regreso nos ocupamos de la primera rueda de prensa, ya como presidente electo, de Donald Trump. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Donald Trump ha dado su primera rueda de prensa como presidente electo allá en Mar-a-Lago. Dejó claras algunas cuantas cosas y otras las dejó particularmente opacas y o confusas. Vamos a Baltimore. Allí está el analista y consultor político Eduardo Soto. Eduardo, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Un placer siempre, gracias César. A ver, ¿qué destacas de manera más importante de esta rueda de prensa del presidente electo? Bueno, si quedaba alguna ilusión de que el segundo término del presidente Trump iba a marcar una diferencia, un contraste importante con su primer término, eso desapareció. Se evaporó ayer con esta conferencia de prensa, donde vimos Trump en su forma más clásica, abordando los temas que más le apasionan y a los cuales acredita o amerita con su victoria electoral. Eh, Ciertas falsedades, ciertas medias verdades, pero en general lo que vimos fue cómo se empieza a delinear la primera fase de este segundo término. ¿Cuáles son las falsedades y las medias verdades?
Bueno, me preocupa muchísimo como un aspecto de salud pública que no pueda distanciarse de su nominado a dirigir la Agencia de Salud Federal, HHS, cuando se le pregunta, por ejemplo, ¿cree usted que hay un enlace, algún tipo de efecto causal entre el vacunar a los niños y ver un diagnóstico de autismo? Ujú. Algo que ha sido abrumadoramente establecido que es una falsedad, que no hay ningún tipo de relación entre las vacunas y el autismo. El presidente electo expresó cierto escepticismo, no quiso endosar la teoría, pero tampoco la quiso criticar. Y eso me preocupa porque estamos hablando de la salud de los niños que está en peligro. Y con relación a las medias verdades, Pues sigue hablando sobre los aranceles como ujú, si fueran mágicamente a ser el único arancel, los únicos aranceles en la historia de los Estados Unidos que resultan en precios más bajos. Y eso, yo no sé qué tipo de fórmula matemática o aritmética estamos empleando para llegar a la conclusión de que cobrarle un impuesto a las importaciones ujú. puede de alguna manera resultar en más bajos costos. Eso es lo opuesto en cuanto a su efecto. Muy bien. Dijiste, si alguien compensaba o obligaba la esperanza de un segundo gobierno de Trump distinto al primero, pues tiene que olvidarse. Si eso es así, ¿cómo será el segundo gobierno de Donald Trump, dadas las líneas que empieza a perfilarse desde ya? Si observamos a lo que se ha dedicado la operación y la red de Donald Trump desde que perdió la elección en el 2020, se han dedicado estos abogados, estos asesores, donantes de su campaña, a buscar maneras de eliminar resistencia en los tribunales y resistencia burocrática a la agenda de Trump, eh, para que si regresara al poder, como logró con esta elección en el 2024, encontrara tal vez un paso más fácil a implementar su agenda. Hemos visto las consecuencias de todos los nombramientos a los tribunales federales y al Tribunal Supremo durante el primer término del presidente Trump, como ciertos aspectos de la agenda de Biden sufrieron por razón ideológica, porque ciertos jueces que nombró Donald Trump ahora están en esos puestos y son capaces hasta cierto punto de utilizar su ideología política para oponerse a políticas del presidente Biden. Eh, Entre eso y su preparación para eliminar muchos empleados públicos, muchos escaños de empleados públicos, Ujú. plazas y reducir el tamaño de muchas agencias federales, me parece que lo que está buscando es lograr muchas de las metas que tenía en su primer término, pero encontrando mucha menos resistencia a la hora de implementarlas. Esa reducción está en manos de Ramaswamy y el señor Elon Musk, nada menos. ¿Hasta dónde podrán llegar estos dos señores en esa pretensión de reducir el Estado? Bueno, el gobierno federal es un organismo inmenso. No es un convertible coupe que Mm, puede darle una gira de 180 grados fácilmente. ujú, Eh, Habrá apoyo, incluso habrá apoyo entre ciertos demócratas que eh, tal vez fielmente piensan que pueden lograr ciertos recortes al presupuesto de defensa, por ejemplo, que muchos consideran de diferentes ideologías y puntos de vista políticos, piensan que el presupuesto de defensa está demasiado grande en los Estados Unidos y que es un ujú. despilfarro en muchas ocasiones. Eh, Ese apoyo existe y aún con ese apoyo, la resistencia en el proceso de asignaciones de fondos federal, la resistencia a la hora de preservar ciertas funciones del gobierno federal que la gente atesora, que el pueblo atesora, aunque no siempre están percatados de que están beneficiándose de estos programas. Hay muchas razones por las cuales pueden enfrentar retos grandísimos a la hora de lograr ciertamente los recortes que quieren lograr, pero recortes sustanciales de cualquier tipo.
Y en el caso de los migrantes, ya como última pregunta, Eduardo. En el caso de los migrantes, pues, es muy interesante estar hablando de Musk y de Ramaswamy y estar hablando de encontrar economías y encontrar cómo achicar el gobierno federal para entonces luego entablar lo que el presidente Trump vislumbra sería la operación de deportación masiva más grande en la historia de los Estados Unidos. Algo que precisará, será menester tener los recursos federales para ejecutar esa agenda. Así que, ¿dónde encontrarán las economías, los descuentos, los recortes para entonces tener los recursos para esa operación? No sé cómo lo harán, pero la soga partirá por lo más finito. Sí. Encontraremos alguna pobre agencia políticamente poco popular con el presidente y encontraremos maneras de eliminar ciertas plazas y encontrar economías, pero al fin y al cabo, la realidad es, con la agenda de deportación masiva y con mucho de lo que quiere lograr el presidente Trump, necesita de un gobierno federal con un presupuesto grande. No puede achicar al gobierno federal y a la misma vez lograr lo que ha dicho que va a lograr. Ya. Eduardo, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Un placer, César, gracias. Eduardo Soto es analista y consultor político principal en Raven, que es una compañía de asuntos públicos allá en Washington, D.C. Nos habló desde la ciudad de Baltimore. 9:54. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Aquí tengo la noticia, según despacho de la agencia EFE desde Buenos Aires. El gobierno de Argentina acusó hoy al ejecutivo venezolano liderado por Nicolás Maduro de tomar a rehenes extranjeros para asegurarse su impunidad de cara a la toma de poder del 10 de enero próximo y prometió que traerá, como sea, al gendarme argentino detenido, a quien considera un prisionero de guerra. Creemos que están acumulando prisioneros, dijo la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, a Radio Mitre. Dijo, están acumulando prisioneros para protegerse de haber robado un gobierno. Están capturando gente, turistas, gente normal, y poniéndolos de rehenes del régimen para asegurarse la impunidad. Fin de la cita. Bullrich detalló que el gobierno de Maduro tiene como prisioneros, además del gendarme argentino Nahuel Gallo, desde el 8 de diciembre pasado, a 10 estadounidenses, 2 españoles, un uruguayo, 2 brasileños y 2 colombianos. Hay un cambio geoestratégico de Venezuela. Todos estos países tendremos que hacer algo juntos, dijo Bullrich, al arengar a los otros países a sumarse a tomar decisiones claras y concretas. No podemos permitir tener prisioneros de guerra, dijo Bullrich, al indicar que su gendarme es prisionero de una dictadura que está en guerra contra todos los países democráticos del mundo. Cita textual. Ha fallecido otro preso político en manos del Estado, bajo custodia del Estado. Este es el caso de Oswald González, de 43 años de edad, quien falleció ayer en la cárcel de Tocuyito. Vamos a conversar con el doctor Alfredo Romero, abogado, director presidente de la ONG Foro Penal. Alfredo, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Saludos a todos. Un gusto conversar contigo. Gracias. Oficialmente, ¿de qué ha muerto Oswald González, de 43 años? Bueno, eso no se tiene información clara. Estamos, por cierto, acompañando a los familiares, incluso para que le entreguen el cadáver en medicatura forense, pero hasta que no haya realmente, se pueda verificar el informe de medicatura forense, pues es básicamente imposible saber exactamente las causas, ¿no? Y no nos atrevemos nunca a indicar específicamente algo porque implica pues más bien una elucubración, ¿no? Sin embargo, aquí, digamos, lo quizás importante, o lo más importante de esto, y lo urgente quizás, es que se han muerto ya 3 personas, han fallecido a 3 personas, presos políticos bajo custodia, y lo decía yo en términos generales, pues no se puede obviar la responsabilidad del Estado de la salud, en lo que respecta a la salud y obviamente a la vida de
de los individuos que se encuentran bajo custodia, llámese presos comunes o presos políticos, y eso es algo que obviamente es importante analizar y considerar, porque no se trata de la primera vez que fallecen personas presas, en este caso presos políticos. Estamos hablando que habíamos sumado previamente 11 presos políticos que han muerto, llámese por falta de atención médica o por situaciones distintas en las cárceles políticas venezolanas. ¿Es este un patrón que se está estableciendo? ¿Están condenados a muerte los presos políticos venezolanos? Yo no puedo decir que es un patrón la muerte de presos políticos. Lo que puedo decir es que obviamente lo que pareciera ya establecerse como un patrón es la falta de condiciones, digamos, de salud de estas personas adecuadas, y que obviamente la falta de atención médica es algo que ya hemos venido denunciando desde hace tiempo, porque al día de hoy se encuentran, tenemos por parte de los familiares información de diferentes ciudadanos que tienen condiciones de salud también delicadas, ¿no? Y estas situaciones que se han planteado con personas que han fallecido dentro de los centros de reclusión no se han planteado de sorpresa, si previamente se había incluso denunciado en instancias nacionales las condiciones de salud de estas personas. Y hay denuncias de diferentes condiciones de salud de personas actualmente presas, y unas que en estas últimas excarcelaciones al menos se lograron salir de la cárcel a los efectos de que los familiares puedan atender su salud, ¿no? ¿Qué ha dicho el gobierno? ¿Qué ha dicho, por ejemplo, Diosdado Cabello, que tanto habla, tanto declara y hasta programa de televisión tiene, y es, de paso, el ministro del Interior? Bueno, estamos esperando que eso ocurra, ¿no? No parece haber hasta ahora, al menos que tenga información reciente, de información oficial sobre qué ocurrió allí, ¿no? Y nosotros, repito, debemos también esperar esa información oficial para contrarrestarla quizás con cualquier otra información que haya. Pero nosotros no podemos, lo que podemos decir ahorita es que una persona falleció dentro de un centro de reclusión. Lo que podemos decir es que el Estado es responsable de la salud y obviamente de la vida de las personas que se encuentran bajo custodia. Incluso es responsable de que una persona pueda, por ejemplo, cometer un acto en su contra por su propia voluntad, como puede ser un intento de suicidio. Un suicidio, eso es responsable del Estado, porque sabemos que el suicidio conlleva una situación, digamos, de salud mental que requiere ser atendida. Si esa persona, ese tema de salud mental no es atendido y conlleva un suicidio, pues evidentemente, o un intento incluso de suicidio, eso conlleva a una responsabilidad del Estado, ¿no? ¿Cuántos presos políticos hay a la fecha de hoy, Alfredo? Sí. En la última, te estoy dando el último cuadro, que por cierto no hemos publicado, pero es el que vamos a publicar probablemente entre hoy y mañana, es 1.878 presos políticos. Esto considerando que es una cifra, sigue siendo la cifra más alta en la historia, por lo menos del siglo actual, y la historia nuestra de más de 22 años atendiendo personas privadas de libertad. Esto incluyendo los que han sido escarcelados recientemente, ¿no? Incluso con los que han sido escarcelados recientemente, que desde el 10 de diciembre tenemos sumado, que tenemos que verificar cuáles son los que la Fiscalía, por ejemplo, se refiere. Tenemos sumado escarcelados, exactamente, estoy viendo aquí el número, 67 personas, ¿no? La Fiscalía señaló de más 170. Sin embargo, en cuanto a la lista que tenemos nosotros de presos políticos, que puede que haya más presos políticos que no están incluidos y hayan sido escarcelados, pero en la lista que tenemos nosotros de presos políticos, que era aproximadamente 2.000 y tanto, el número, digamos, que tenemos registrados como escarcelados son 67, ¿no? Desde el 10 de diciembre. Eso también hay que sumar unos aproximadamente ciento y tanto que fueron escarcelados previamente, incluyendo eso, suponte, vamos a ponerle 200 y tantos o casi 300 personas escarceladas, dentro de los cuales hay un número importante de ciudadanos adolescentes. Por lo menos en este último bloque de escarcelaciones fueron 42 adolescentes. Incluyendo todo eso, el número de presos políticos actualmente es 1.878, la cifra más alta de toda América, por lo menos la que conocemos, al menos la conocida, y la más alta sigue siendo un número más alto en todo este siglo, ¿no? Ya.
Alfredo, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Gracias a ti, San Miguel, siempre la orden. Alfredo Romero es abogado y es el director presidente de la ONG Foro Penal venezolano. 10:02 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y al regreso nuestro foro de hoy, cómo combatir la discriminación contra los migrantes. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Nuestro foro de hoy trae como título una interrogante. ¿Cómo combatir la discriminación contra migrantes? Entonces, al leer yo esta pregunta, a su vez me pregunto a mí, ¿es que son discriminados los migrantes? ¿Por qué y cómo son discriminados? Eso es lo que vamos a conversar en esta mañana. Si alguien conoce la situación de los migrantes venezolanos en especial, es el sociólogo Tomás Páez Bravo, quien tiene años ya como coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana. Tomás está en Madrid. Muy buenos días, Tomás. Muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días, César. No, mil gracias por la invitación a ser parte de tu programa. Y en la ciudad de Caracas está la psicóloga Celibet Guarín. Celibet es la coordinadora de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello, investigadora de Psicodata Venezuela. Porque el hecho del migrante tiene una carga psicológica muy, muy importante. Y la discriminación pues ha de afectarle de una manera psicológica sin duda importante. Cuando decimos la discriminación contra los migrantes, ¿de qué estamos hablando, Tomás? Bueno, estamos hablando primero de la discriminación desde el país de origen, que allí es donde comienza. Allí es donde no hay posibilidad de documentos de identidad, tienes que viajar sin pasaporte, con pasaporte vencido, los consulados no existen, las pensiones tampoco, no puedes manejar tus cuentas si las tienes desde afuera, digamos, la cosa se complica. Entonces la discriminación comienza desde el gobierno de Venezuela y continúa entonces con restricciones políticas, argumentos, en los países de acogida. Por ejemplo, en Estados Unidos, el nuevo presidente ha dicho varias veces que los migrantes venezolanos casi que salieron de la cárcel de Aragua, lo cual es una exageración. Además, no se corresponde con la verdad porque las diásporas las diásporas irremediablemente benefician primero a la persona que decide irse y a toda la sociedad, a la de acogida y a la de origen. Así que son muchos argumentos y muchas falacias, muchos prejuicios que no tienen fecha de caducidad. Se los aplicó a los chinos, a los irlandeses, a los italianos, a los colombianos y ahora a los venezolanos. Claro, el ser el otro, eso que llaman la otredad, tiene ya de suyo un problema, ¿no? Y al que es distinto a mí lo miro con recelo, lo miro con desconfianza, con temor, con antipatía. Me gustaría saber por qué funciona esto, psicológicamente hablando. Le pregunto a Celibet Guarín. La migración por sí sola, digamos, genera diversas afectaciones a nivel político, social y psicológico. De por sí sola la migración es un suceso vital que tiene un alto impacto para las personas, no solamente que migran, sino para las personas que reciben o los países receptores. Emprender un proceso migratorio enfrenta un proceso intenso de estrés, porque producido por situaciones propias de este suceso, como cuáles: el traslado a un nuevo país. Voy a dejar mi estatus en el país de origen, pero además me voy a separar físicamente de mis seres queridos o de mis seres amados. Además, debo superar una serie de limitaciones económicas, jurídicas, administrativas y, como bien lo decía Tomás, pues de todo este tema. Esto hace que el proceso migratorio por sí solo sea un evento estresante para la persona que ejecuta esta acción. Cuando hablamos del impacto psicológico,
y le asociamos la discriminación, las personas suelen experimentar mayores niveles de ansiedad, locus de control externo, es decir, que todo lo que le sucede escapa de su control, aunado a poca satisfacción con la vida. Es decir, esta decisión que yo tomé realmente es lo que esperaba, que es uno de los dilemas a los que nos enfrentamos en la migración. Y, por supuesto, mucho más cuando se sufre de discriminación. ¿Realmente estas eran las expectativas que yo tenía de este proceso o no? Y esto genera, cuando hay discriminación, un proceso de duelo de migración. Es decir, todas las pérdidas se unen más los tratos que de por sí los países receptores tienen, que están relacionados con los estereotipos hacia los grupos de personas. Es que se escucha, no es que los venezolanos son de tal manera y se generaliza, pero además esto hace que se tengan prejuicios y por supuesto se colocan barreras, porque reconocer al otro en estos países implica cierta también desconfianza, pero además es poner en riesgo con lo que yo soy en este país cuando yo recibo a los migrantes. La imagen que se tiene del migrante varía. En el Cono Sur, por ejemplo, en Argentina tienen una imagen extraordinaria de los venezolanos. Hablan muy bien los argentinos de los venezolanos. Si hay que emplear a un venezolano, lo emplean rápidamente, precisamente porque dicen los venezolanos son responsables, trabajadores, etcétera, etcétera. En el país de al lado, cruzando la cordillera de los Andes, en Chile, es todo lo contrario. Los venezolanos son mal vistos, hay ojeriza hacia ellos y si tengo que emplear a un venezolano, prefiero no emplearlo. ¿Por qué se dan ese tipo de diferencias tan radicales? Y cito el caso del Cono Sur porque me llama la atención que son dos países vecinos, ¿no? Le pregunto esto a Tomás Páez. Fíjate, César, me la pones en bandeja de plata porque en el caso de Chile los estudios que se han hecho entre empresarios más bien tienen a la diáspora venezolana en altísimo valor. Los buscan por el grado de sociabilidad, por el grado de... Y estamos hablando de estudios hechos en distintos momentos por el mismo equipo de coordinación, ¿no? José de Jais, Jorge de Jais, creo que es el que coordina la investigación. Es sorprendente. Ahora, hay factores políticos que ahorita están incluso modificando la normativa para intentar impedir que los venezolanos voten en las próximas elecciones, que accedan a la nacionalidad. Están... igual que ocurre en Perú, digamos, no es que los peruanos o la sociedad peruana, es ciertos factores políticos, igual en el caso de Estados Unidos, lo que hizo el gobierno de Biden con el TPS o el parol humanitario no tiene nada que ver con las políticas que se están promoviendo ahora de deportaciones masivas, por lo menos en el discurso, ¿no? Es más fácil decirlo que después hacerlo. Cada deportación, cada deportado va a salir por no menos de $1,000. Eso significa un montón de plata cuando tienes 12, 13 millones de personas en condición de indocumentado o irregular. Entonces no es el país, no son los venezolanos, hay distintos tipos de venezolanos, es muy heterogénea la población venezolana que está llegando con más años de escolaridad promedio, que está llegando con niveles de formación académica, posgrado, etcétera. Entonces no es la sociedad, son factores de la sociedad que no pueden convivir, igual que pasa en Europa, que se está planteando la terciarización de la migración. Ya lo tenemos. Los migrantes sirios están, por un lado, en Turquía, 3,5 millones, 1,5 en el Líbano. Meloni acaba de llegar a un acuerdo que fue rechazado por la Comisión Europea, pero está en discusión para enviarlos a Albania. Digamos, hay toda una discusión sobre el tema migratorio, sobre el derecho de asilo, se está revisando de manera preocupante, además. A ver, esa persona que es vista con ojeriza, lo digo, por ejemplo, Tomás y yo estamos viviendo fuera, ¿no? Celibet
tienes la fortuna de seguir viviendo en Caracas, pero nosotros vivimos fuera y hay cierta inseguridad en todo lo que uno hace. Si tienes un inconveniente en el tráfico, en el carro, tú dices cuidado porque tú eres extranjero, cuidado esto porque eres extranjero. Es decir, cuando tú estás en tu país, en tu ciudad, en tu barrio, tú tienes cierta pertenencia, esa pertenencia te da derecho, te da ciertas facultades. Pero ¿qué pasa cuando las pierdes y estás en un ambiente extraño? ¿Qué, psicológicamente hablando, Celibet, cómo se siente el migrante? Hay un proceso, un constructo que estudiamos nosotros que se llama aculturación. Ujú. Aculturación es ese proceso de cambio antropológico que ocurre cuando dos culturas entran en contacto. Y en ese entrar en contacto entre las culturas buscan modos y mecanismos para adaptarse una a la otra. Puede ser un proceso que sea pacífico, pero puede ser un proceso que sea violento, que es un poco lo que estamos hablando con la diferencia de los países. Hay países que culturalmente se pueden adaptar entre culturas, incluso incorporan elementos de ellas una de las otras. Hace poco atendí un caso de Argentina y decía, no, bueno, pero es que ya esta comida, para mí los rituales argentinos hacen parte de mi vida y para mis amigos argentinos, algunos rituales venezolanos están siendo parte de ellos. Entonces vemos cómo entonces las culturas se van adaptando. Pero hay otro fenómeno que también sucede, es que se puede dar el proceso en el propio país. Es decir, aquí en Venezuela hay una añoranza y se extraña de cierta forma lo que antes era o lo que antes teníamos como país y además atravesamos otra cosa, la migración propia interna, es decir, cómo están los movimientos de las personas del interior hacia la capital para buscar otras oportunidades. ¿Qué hace esto psicológicamente? Ante situaciones de incertidumbre siempre hay un desajuste. Pero existen unos estilos de afrontar esa incertidumbre y esa adversidad, que va a depender de los propios recursos que tengan las personas y de qué tan vulnerados o no se sientan. ¿En qué hacemos referencia a esto? ¿Cómo yo me veo vulnerado en mis derechos? En mis derechos como persona, en mis derechos como ciudadano, que sean tanto dentro como fuera. Hay algo también que en este tema de aculturación con los países es que tanto a nivel macro se establecen espacios seguros para los migrantes. Eso va mucho de la mano. Y una de las cosas que siempre digo, intentemos escucharlos, intentemos conocer las historias para poder sensibilizarnos. Y esto se da tanto dentro como fuera del propio país, que es un poco del fenómeno que estamos estudiando de cómo los propios venezolanos extrañan a su propio país o algunos elementos. Entonces esto hace que también presentemos altos niveles de hostilidad en algunos casos, de ira, de irracionalidad, de que podamos responder de manera más agresiva, pero también tenemos otros casos que vamos hacia lo interno y es uno de los elementos que puede estar afectando los altos índices de tristeza, algunos síntomas de depresión, desde la línea de ayuda psicológica que atendemos acá en la Escuela de Psicología. Se está haciendo mucho más evidente en estos meses, porque además sabemos desde estos estudios que lo que son los meses de noviembre, diciembre, enero son los meses de mayor disparadores a nivel emocional donde las personas se sienten más afectadas y sobre todo es porque extrañan a sus paisanos. El tiempo lamentablemente se nos vino encima. Para cerrar te voy a dejar la palabra, Tomás, y te tengo una pregunta. Recién tuve una conversación con el economista Dani Bahar en Washington y él decía que por los estudios que han hecho, la migración venezolana ni se va a detener ni va a decrecer, por lo que se está viendo. Me gustaría saber, Tomás, cuáles son las cifras más actualizadas que manejan ustedes desde el Observatorio de la Diáspora Venezolana. Bueno, me estás agarrando en la base. Estamos ahorita presentando el informe cuatrimestral de este año. Lo estamos presentando por los lados del veintitanto, pero lo estamos redactando en este momento, ¿no? Desde las medidas restrictivas que se están desarrollando en Chile,
en Panamá, México, la discusión del tema del asilo en Estados Unidos, incluso el derecho a la nacionalidad de los nacidos, es decir, eso cambia, por lo menos la amenaza, ¿no? Pero sin embargo, la diáspora sigue creciendo. Estamos hablando en este momento de más de 9 millones de personas en todo el mundo, en los 90 países, y no cesa de crecer. En algunas fronteras, por ejemplo, en Pacaraima, que nosotros estuvimos hace poco allí en Pacaraima y Roraima, se ha multiplicado por 5. Pasaban 100 personas, 120 diarias, hoy pasan más de 500. En Mato Grosso do Sul, en el centro sur de Brasil, están pasando entre 300 y 400 días. El número de solicitudes de asilo en España sigue creciendo de una manera igual. El movimiento humano que ha pasado a través del Darién, pese a que se ha reducido, y esto es importante aclararlo, la gente que migra a Estados Unidos no lo hace a través del Darién, ni lo hace a través de la frontera sur de Estados Unidos. Eso es el 30%. El 60%, más del 60% lo hace a través de puertos y aeropuertos. Lo que hace es llegar con una visa y luego se queda, ¿no? Entonces se convierten en indocumentados e irregulares. Pero el número de personas que ha descendido a través del Darién, sin embargo, permanece el número de venezolanos. Estamos hablando de más de 200.000 durante este año que han atravesado el Darién camino hacia los Estados Unidos. 9 millones ya. Dios. Y pico. Bien. Tomás Celibet, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. No. Gracias a ti. Siempre. Y gracias. Tomás Páez Bravo es sociólogo, es el coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana, nos habló desde Madrid, y Celibet Guarín, psicóloga, es la coordinadora de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. 10:22 de la mañana, una pequeña pausa. Al regreso, conversamos con Francisco Zuniaga. Continuamos. ¿Y ahora qué hacemos? Esa pregunta es el título de un artículo, donde leo, ¿y ahora qué hacemos? Esa es la misma infausta pregunta que se harán los opositores si después del 10 de enero y Nicolás Maduro continúa tranquilazo ocupando el Palacio de Miraflores y a cargo del gobierno. Los opositores saben, por lo menos, cuál no es la respuesta. La experiencia del 28 de julio es demasiado poderosa como para ser ignorada. No se puede creer en acuerdos de buena voluntad cuando la perversidad es el valor de quien negocia al otro lado de la mesa. Adiós elecciones, adiós cooperación, adiós convivencia. Una negociación con Maduro tendría que ser muy sui generis, la más próxima, la que hizo Pablo Morillo con Bolívar. El artículo lo ha escrito el escritor, abogado, internacionalista, analista Francisco Zuniaga. Vamos hasta Guardamar del Segura en Alicante, donde está el amigo Zuniaga. Francisco, muy buenos días, muy buenas tardes por allá, al otro lado del océano. Buenos días, César Miguel. Mira, placer saludarte. Aprovecho que en las citas, valga la redundancia, el acuerdo entre Pablo Morillo y Bolívar, que está perfectamente narrado aquí en tu novela El Pacificador, que he leído con mucho interés y placer. Te felicito, de verdad, has logrado una magnífica novela, Francisco. Gracias, César, gracias. Hay que decirle a la gente allá en Miami que en Amazon la tiene a su disposición. Muy bien. Valga la cuña. No, si valga la cuña, sí, hay que hacerla. Es una muy buena novela. ¿Por qué ese acuerdo, comparas el acuerdo que habría que hacer si después del 10 de enero, como tú dices, Nicolás Maduro sigue tranquilazo en Miraflores? ¿Por qué lo comparas con el acuerdo entre Morillo y Bolívar? Porque si la decisión hubiese dependido exclusivamente de Pablo Morillo, que era el jefe del ejército español en Venezuela, pues la guerra habría continuado sin ningún tipo de mediación, de un armisticio y de una forma jurídica para conducir la guerra, pues si es el término. Morillo era partidario de continuar luchando
Pero el gobierno de España, instancia de la cual nosotros no disponemos, le ordenó a Morillo firmar el armisticio y por eso Morillo lo hace. Ujú. Y en el caso de Venezuela, es decir, las cosas me parece que están muy claras. Es decir, el 28 de julio se hicieron unas elecciones que fueron históricas, no solo por el resultado, sino porque además establecieron de manera muy clara, muy contundente, como nunca antes había ocurrido, cuál era la decisión del pueblo venezolano. Edmundo fue elegido presidente de la República ese día. Esa victoria se recogió en las actas que la oposición, con su dispositivo electoral, pudo recoger. Esas actas las validó y las mostró en las instancias internacionales el Centro Carter. Esas actas y otras más, seguramente, están en el famoso sobre número 1 que las Fuerzas Armadas de Venezuela nunca han querido mostrar desde el 28 de julio para acá. Esa es la situación. Sí, aquí no hay otra circunstancia y a los efectos de nosotros, por lo menos a los efectos míos, ese es como el 28 de julio es como un día de la marmota. Hoy es 28 de julio otra vez. Y nosotros estamos esperando que ocurra lo que tiene que ocurrir y que el Consejo Nacional Electoral proclame a Edmundo González como vencedor y que Edmundo González seguramente ante la Asamblea Nacional como el nuevo presidente de los venezolanos, porque así lo decidieron de manera clara y contundente todos los venezolanos. Ni siquiera todos los venezolanos, los que pudieron votar, que fueron apenas 11 millones. O sea, vale decir, presumiendo que si votaban más, pues la ventaja habría sido aún mayor. Por supuesto. Voy a leer un párrafo de tu artículo. Hay un grupo de venezolanos que de la manera más honesta piensan en un arreglo con Maduro, en una convivencia delimitada por la corrección y decencia políticas, con un régimen que poco a poco dicen que hasta el 2030 irá entendiendo razones y cediendo espacios, y por eso, para comenzar, hay que participar en las elecciones del 2025, como pide Maduro. Es un proceso largo en el que en algún momento Maduro comprenderá que Venezuela definitivamente no lo quiere y entonces sí se irá pacíficamente. Esto incluye en esa boleta, en esa partida pacífica, por ejemplo, el señor Diosdado Cabello. Esa es mi primera pregunta. La segunda, ¿quiénes integran ese grupo de venezolanos? ¿Y cuál es la estrategia que hay realmente detrás de esa buena acción de boyescao que está planteada aquí? Bueno, yo no quise entrar en esa materia. Sí, hay nombres, por supuesto, y lo hemos visto. Yo, el que recuerdo, porque es amiga mía, es Colette Capriles. Y yo no tengo de Colette Capriles ninguna duda sobre cuál es su pensamiento, ni su convicción de demócrata, ni su capacidad profesional. Y por eso lo digo, de verdad, yo de la manera más, digamos, inocente, tomo toda esta iniciativa de buscar una convivencia y una coexistencia con un régimen como el de Maduro. Pero es que a partir del 10 de enero, el crimen de Maduro verdaderamente toma su dimensión real, su calificación de crimen excepcional, cuál es el ser un ciudadano que, habiendo sido derrotado de manera estratosférica, la ventaja en las elecciones del 28 de julio, pretende desconocer la voluntad del pueblo venezolano. Ese es su crimen. Si después del 10 de enero Maduro pretende eso, pues entonces aquí ya no hay otro lema, otra consigna, otro objetivo para los venezolanos que deponer a un dictador. Entonces,
si tú estás ante esa circunstancia y asumes la conducta de que, bueno, de repente en el 2030 sí va la cosa, pero yo creo que eso sería un acto de ingenuidad superlativo. Nosotros, los venezolanos demócratas, entendemos que si el 10 de enero Maduro no accede a retirarse del poder, a ceder el poder a quien legítimamente lo ganó, pues se convierte en un dictador y en consecuencia le caben todas las posibilidades de enfrentamiento político que puede tener una sociedad ante un crimen de ese tamaño. Cuando me pregunta que si incluye a Diosdado, bueno, es decir, Diosdado es el ministro de un gobierno que designó Maduro. Pues yo supongo que si Maduro no es el presidente, Diosdado no dura ni un segundo ahí. Ahora, en Venezuela, si Maduro se va, tiene que haber una gran negociación. ¿Por qué? Porque hay o tenemos instituciones o no tenemos instituciones. Si hay un CNE, bueno, ese CNE tiene que declarar que el ganador fue Edmundo. Si hay una Asamblea Nacional, bueno, esa Asamblea Nacional tiene que ser la institución ante la cual, asumiendo esa como la representatividad jurídica del pueblo venezolano y democrática, pues ante ella se va a juramentar. Ahora, es lo que toca. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero sin duda que tendría que haber una gran negociación, pero sobre esa base. Sí, el 28 de julio fueron las elecciones y ya el pueblo venezolano dijo y decidió cuál era la vía para propiciar el cambio político. Si Maduro, las Fuerzas Armadas y todos los que están o han expresado su vocación de no entregar el poder la mantienen, pues bueno, entonces que se atengan a las consecuencias, que las habrá, sin duda. Francisco, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Bueno, César Miguel, siempre es un placer. Muchas gracias. Y de nuevo, un abrazo. Y de nuevo te felicito por tu novela. Quedó muy bien El Pacificador. Gracias. Y de nuevo le invito a los venezolanos que están escuchando tu programa, que si no están porque en Venezuela no se consigue ya casi, porque es una edición muy corta. Pero bueno, ahí está Amazon. Muy bien. Francisco Zuniaga, destacado analista, diplomático, abogado y novelista, nos habló desde Guardamar del Segura, en Alicante, España. Pues bien, vamos a seguir en la península y de esta ciudad o este poblado con ese nombre tan sonoro, Guardamar del Segura, vamos a Madrid, que no tiene un nombre muy sonoro, pero es la capital del Estado español. Allí está nada menos que la muy destacada e influyente diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo. Cayetana, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Muchísimas gracias por atendernos. No oigo a Cayetana. No te estoy oyendo, Cayetana. A ver. No oigo. A ver ahora. A ver si me oyes ahora. Ahora sí te oigo perfecto. Estupendo. Como dicen por aquí, loud and clear. Cayetana, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Es un placer. Cayetana, en esta jornada ha habido un acontecimiento, un evento muy, muy importante en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo. Se le ha dado el premio Sájarov a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia. Y las palabras de la presidenta del Congreso han sido muy, muy efusivas y solidarias con la causa venezolana. Luego de un evento de esta envergadura, importante para la comunidad europea, ¿qué puede ocurrir desde el continente en general y desde España en particular con la causa de la democracia venezolana? Pues, como digo, siempre ocurrirá aquello que cada uno de nosotros presione para que ocurra, ¿no? Es decir, las cosas no van a ocurrir solas. Tenemos que ejercer la máxima presión sobre un régimen que ya ni siquiera es una dictadura autoritaria, es un régimen criminal, es un cártel
una organización criminal, un cártel de la droga, y en el interés de todas las naciones democráticas del mundo está que ese régimen llegue a su fin y que por fin aflore la democracia y la libertad en Venezuela. Pero como digo, esto no ocurre solo. Vamos a tener que hacer un aldabonazo y presionar a los gobiernos democráticos para que estén a la altura de sus compromisos, por lo menos verbales y morales, ¿no? Es decir, los gobiernos europeos tienen que reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela porque es la verdad, porque es lo que sucedió el día 28 de julio. Y una vez que ese reconocimiento se produzca, pues tienen que ir apoyado de acciones. Entre otras, algo que solicitamos y que se aprobó aquí en el Congreso de los Diputados en España, donde estoy ahora, hace unos días, que es la petición a la Corte Penal Internacional de que dicte ya las órdenes de detención y captura de Nicolás Maduro y de toda su corte criminal. A ver, ¿qué reacción ha tenido el gobierno de España luego de la decisión del Congreso y sobre todo luego de ese discurso que diste a favor de la causa venezolana? Por cierto, un magistral discurso que yo como venezolano agradezco de manera emocionada. ¿Ha habido alguna reacción, Cayetana? Bueno, el ministro de Exteriores tiene que comparecer mañana en el Congreso y va a ser preguntado por esta cuestión porque hasta ahora no ha querido pronunciarse. Ellos maniobraron todo lo que pudieron para intentar impedir que esta resolución saliera adelante, fuera aprobada, y sin embargo conseguimos los apoyos suficientes, incluso con partidos que normalmente apoyan al gobierno en su mayoría, que se abstuvieron para que pudiera salir adelante la resolución en sus 4 puntos. Y el más importante de ellos, que es efectivamente que España se adhiera a la demanda presentada ante la Corte Penal y que pida las órdenes de detención, ¿no? El gobierno está sumamente incómodo. Es un gobierno, piensa, que todavía es incapaz de pronunciar las palabras Maduro es un dictador, lo cual uno se pregunta qué más tiene que pasar. Y yo en mi intervención, yendo más allá, pero señalando también al gobierno de España, quería, en el fondo, sacudir las conciencias de los demócratas del mundo. Es decir, en Venezuela se está produciendo una masacre de los derechos humanos hace muchos años y de manera muy, muy espeluznante desde el día 28 de julio en adelante. Hay informes de las Naciones Unidas, de Amnistía Internacional, niños torturados, madres embarazadas, desaparecidos, líderes políticos asesinados, otros que mueren en la cárcel, María Corina Machado bajo asedio, su equipo entero en la Embajada de Argentina hostigado. Es decir, pasan cosas que no deberían en fin, dejar indiferentes a nadie. Y sin embargo, los días van pasando y los hechos no llegan. Y por eso digo que hay que sacudir las conciencias y lanzar un alegato y señalar con nombres y apellidos a los responsables. Los empresarios que siguen haciendo negocio con la dictadura, a las empresas petroleras que cada vez sacan más petróleo de Venezuela y hacen negocio con la dictadura, al gobierno de Brasil, cuya bandera ondea en esa embajada, al gobierno de Colombia, que tiene millones de exiliados, personas hostigadas, perseguidas por la represión y la miseria en su país y que no hacen nada. Es decir, esto requiere... Caramba, te he perdido por un momento. Se cayó la llamada. Está reconectando. Estamos conversando con Cayetana Álvarez de Toledo desde Madrid. Y Laura está aquí tratando de recuperar el contacto, la llamada que se nos había perdido. Ahora la tenemos. Está repicando la llamada para Cayetana. A ver. La hemos perdido. Cayetana Álvarez de Toledo, bueno, fue muy puntual en el caso de lo que debe venir ahora. En fin, creo que la hemos perdido entonces. ¿Laura? Ya. Bueno, es una pena. En fin, ya la tendremos. El reloj dice 10:43 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa, ¿verdad? Y ya regresamos en conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. En estas
fechas de celebraciones. Disfruta, agradece y sueña en grande. Éxito 107.1 FM, la radio del sur de Miami. Atención Doral, si buscas el catering perfecto para tus reuniones, cumpleaños o eventos de oficina, The Coffee Pot es tu destino. En la 25 calle con la 97 avenida te esperamos con un cafecito y un bucket irresistible lleno de pequeños, empanadas, cachitos o pastelitos. Ya lo sabes, The Coffee Pot, tu mejor destino. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Ya tenemos de nuevo a Cayetana Álvarez de Toledo allá en Madrid. Cayetana, estás de nuevo con nosotros. Sí. Habías hecho el señalamiento a Brasil, cuya bandera ondea allí, e hiciste el señalamiento a Colombia, que curiosamente en el día de ayer planteó que podía hacerse cargo de la situación en la embajada. Ahí fue donde te dejamos de escuchar, cuando hiciste referencia a yo decía que a mí me resulta realmente asombrosa la posición hasta ahora de Colombia, ¿no? Un país que tiene millones de refugiados venezolanos en su territorio, que vive muy de cerca la represión, lo que han sufrido todas esas personas perseguidas por el hambre y la violencia, y que debería tener una actitud muchísimo más firme y clara frente al régimen de la que ha tenido, ¿no? Y ahora si se van a hacer cargo de la embajada, pues yo espero que eso suponga que quienes están dentro de la embajada, que son 6 personas del equipo más estrecho de María Corina Machado, puedan operar con la máxima tranquilidad y la máxima libertad, y que no se mantenga más esta situación absolutamente anómala, antidemocrática y bestial. ¿Cuál es, a tu entender, Cayetana, la verdadera vinculación entre el gobierno de Maduro y el gobierno del PSOE? ¿Es realmente una vinculación ideológica? La pregunta la hago no sin falsa ironía, porque creo que el gobierno de Venezuela no tiene ningún tipo de ideología, excepto el terror. Sí, bueno, yo creo que los vínculos son, en parte, hay una cierta izquierda completamente reaccionaria y trasnochada que considera que Maduro es ideológicamente afín y, como es de izquierda, no es un dictador, y que solamente ven dictadores de derechas, ¿no? Luego hay otro actor que ya milita en más absoluto cinismo, ¿no? Es decir, que hacen negocio político y económico con la dictadura. Y ahí hay una figura clave, que es el expresidente del gobierno español y figura relevante todavía, increíblemente, en el Partido Socialista, que es José Luis Rodríguez Zapatero, que tiene una relación de intimidad antidemocrática con Maduro y con sus secuaces, que lleva muchos años viajando a Venezuela, traficando con el sufrimiento de los presos políticos, y que es un agente y un gran defensor, el portavoz oficioso del régimen en el plano internacional, y que tiene grandes relaciones también en China, es decir, que forma parte de ese tinglado y liberal. Y él evidentemente tiene ascendencia sobre el Partido Socialista. Y hace unos días le preguntaron aquí en España, con toda naturalidad, qué opinaba, ¿no? De pasando en Venezuela, la tortura, la represión y la violencia, y él dijo, pues es que Maduro gana muchas elecciones. Sí. Lo cual me pareció una frase de un cinismo y de una vergüenza infinitas. Absoluto, absoluto. Una última pregunta, Cayetana. Desde la acera en que tú te encuentras, del Partido Popular, puedes ver lo que ocurre en la acera de enfrente, la del Partido Socialista Obrero Español. ¿Qué le ha pasado a ese partido? Porque cuando uno repara en sus líderes históricos, Felipe González, Guerra y demás, están prácticamente a 180 grados de distancia de lo que representan hoy por hoy Rodríguez Zapatero, Sánchez, Ábalos y demás. ¿Qué ha pasado allí, a tu entender? Es una involución populista, radical y antidemocrática. Es una deriva reaccionaria de la izquierda que se ha producido en muchos sitios del mundo, en muchos países también en América Latina, y es una izquierda que en lugar de avanzar y, en fin, abrazar la causa de la modernidad política, del progreso, de la libertad y de la igualdad, lo que ha hecho es un camino contrario hacia la radicalidad, y es el populismo. Y yo lo llamo, Pedro Sánchez es un burro de Troya a la democracia, uno más, ¿no? Como otros que hay en América Latina y en muchos otros sitios, que se disfrazan de demócratas para destruir la democracia desde el interior, y cuya ideología es el poder.
descarnado, son, digamos, junkies del poder, o sea, el poder está por delante de cualquier otra consideración. Y si eso significa reventar, socavar los grandes consensos constitucionales, los principios de igualdad que antes defendía una cierta izquierda ilustrada, si significa, no sé, abandonar el concepto de la verdad, no como valor, ya como concepto, ¿no? Incluso promover el divide y vencerás, colonizar todas las instituciones, es decir, todas esas maniobras clásicas del burro de Troya, y especialmente asaltar al Poder Judicial, y si no se deja asaltar el Poder Judicial, atacarlo, calumniarlo, insultarlo y agredirlo, pues ese es el objetivo, ¿no? Es el poder por el poder. Y esa es la izquierda que tenemos hoy gobernando en España. Y por eso lo importante es que ya la reconstrucción de una gran mayoría de demócratas que digan dejamos de lado nuestras diferencias para intentar preservar el sistema constitucional y democrático, ¿no? Por delante de nuestras diferencias está ese bien común que es la democracia que tenemos que preservar. Y eso requiere liderazgo, requiere evidentemente capacidad para tejer, digamos, una alianza en la base social de un país, de una nación. Cayetana, muchísimas gracias por habernos atendido en el programa de hoy. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Cayetana Álvarez de Toledo desde Madrid. A ver, vamos ahora a rodar por Venezuela, pero vamos a rodar en familia. Así se llama la iniciativa, el emprendimiento de Anabela Guzmán. Se ha planteado un tipo de turismo distinto. Anabela, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. ¿No tengo a Anabela? No tiene video. Anabela, ¿qué tal? ¿Me está escuchando Anabela o no me está escuchando? ¿Ahora sí me escucha? A ver. ¿Tengo o no tengo? Hace 5 años la esencia es llevar a venezolanos de la mano para conocer y generar arraigo por el país. Así parte la idea de Rodando por Venezuela en familia. Han viajado con más de 4,000 personas, han viajado con ellos, los han llevado a los sitios más diversos del país para hacer un turismo distinto y apoyan a las comunidades buscando la sustentabilidad y dando todo para generar ese turismo de excelencia que tanto hace falta. No tengo todavía a Anabela. Vamos por teléfono con Anabela. A ver, actualmente han viajado a la Gran Sabana, el Delta del Orinoco, Paria, Catatumbo, el camino ancestral en las montañas de Mérida, Choroní, Bejuma, Sanare, Coro, Sierra de Falcón, Península de Paraguaná, Carora, La Victoria, Mérida, Barinas, y no tenemos a Anabela todavía. Bueno, creo que vamos a tener que llamarla mañana porque el programa se nos va acabando. Bien, mañana intentamos de nuevo con Anabela Guzmán. No la tenemos. Qué pena. Bueno, mañana hablaremos con ella. Antes de retirarnos, les tenía la noticia que viene de Buenos Aires. El gobierno de Argentina acusó hoy al gobierno de Maduro de tomar rehenes extranjeros para asegurarse su impunidad de cara a la toma de poder del 10 de enero próximo y prometió que traerán como sea al gendarme argentino detenido a quien consideran ellos un prisionero de guerra. Esto pone ya todo en un contexto muy, muy delicado. Diosdado Cabello ha hablado prácticamente de que tienen una suerte de espía que entró para... Lo cierto es que este gendarme que entró por Colombia está casado con una venezolana y vino por razones familiares. Es lo que se nos ha dicho.
Bien, el reloj indica 10:55 minutos de la mañana. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxitos 107.1 FM en Miami, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.